Estimados auditores, tengan ustedes muy buenos días. Como acostumbramos a hacerlo los viernes, en esta oportunidad vamos a tener otra interesante conversación. Después de leer otro libro, porque los periodistas tenemos que estar leyendo siempre, pero tenemos que estar siendo muy selectivos también con nuestra lectura, porque no tenemos tiempo para leer tanto, de tanto que se produce. Pero llegó a las manos un magnífico libro de Marcos Álvarez Vergara, que referido a la hija de Salvador Allende. No debería haber dicho hija de Salvador Allende, porque en realidad es la Tati Allende, una revolucionaria olvidada. Y digo esto porque en el libro se expresa de que ella se molestó mucho alguna vez cuando en Cuba la presentaron como la hija de Salvador Allende, y ella dijo, soy Tati Allende, dijo. Entonces yo estaba cayendo en el mismo vicio que ella criticó. Pero bueno, un personaje importantísimo en la vida política de este país, diría yo, después de leer incluso este libro, que nos refrescó tantas cosas en la memoria. Bueno, digamos que una hija fundamental en la vida de Salvador Allende, y en el gobierno de Salvador Allende, y luego en lo que constituyó el exilio hasta su muerte en Cuba, donde decidió quitarse la vida. Todo esto, bueno, en un libro que contiene un hermoso, diría yo, y te voy a partir elogiando, un hermoso prólogo de Carmen Castillo, que naturalmente conoció a Tati Allende, es parte de todo este proceso de lo que fue la política chilena hasta el año 73, de lo que pasó con su propia vida, Carmen, que estuvo al borde de morir combatiendo junto a Miguel Enríquez. En fin, vida que también hemos repasado aquí varias veces, que había la oportunidad de conversar con ella. Pero claro, yo dije, vamos a invitar por ahora, porque ya invitaremos al autor del libro, a quien hizo el prólogo, a Carmen Castillo, aprovechando que está en nuestro país y que puede darnos un contexto muy bueno respecto de lo que sucedía entonces y quién era este personaje de Tati Allende. Carmen Castillo alude a que el mes de octubre es muy importante para su vida, pero también para la vida de los que se sienten revolucionarios. Es el día 11 de octubre, la muerte de Tati Allende. También el 8 acabamos de ver los homenajes que se le hicieron a Ernesto Che Guevara, al famoso Che Guevara, al mítico Che Guevara. También el 5 es el día en que muere Miguel Enríquez, el compañero de Carmen Castillo. Por lo tanto, es un mes en que hemos pasado con mucha nostalgia y recuerdos. Ayer se presentó este libro, Tati Allende, una revolucionaria olvidada, y ahora estamos conversando con Carmen Castillo. Bueno, debo partir preguntándote qué te pareció este libro, qué valor le asignas, porque lo cierto es que debe haber mucha gente, hablábamos recién de la ignorancia que predomina en tanta gente respecto de la historia, pero ¿quién era Tati Allende? ¿Por qué merece, no es cierto, que se haga una biografía sobre ella? Buenos días, Juan Pablo, gracias por la invitación en esta radio que escucho aún cuando no me encuentro en Chile y en tus crónicas. Yo creo que vivimos un momento planetario en que la historia pareciera que hay que borrarla para convertir al ser humano en un individuo consumidor desconectado de su vida, de sus muertos, de su pasado. Y en Chile hoy la batalla por la historia, la batalla por la memoria, es la gran batalla. Creo que este libro es una embestida para extraer de esa zona extraña del olvido de esta sociedad con respecto a nuestros espíritus. Yo digo, hablando del mes de octubre, que Miguel, el Che, la Tati son luciérnagas en la noche oscura del presente, y ellos vienen a reavivar la llama de nuestra aspiración
a cambiar el mundo. Es decir, sin historia, sin memoria, sin figuras emblemáticas, sin encarnar la memoria en cuerpos, no hay posibilidad ninguna de alimentar nuestro deseo de cambiar el mundo. Ese deseo, para estirparlo, hay que sacarle toda figura que tenga importancia. Y yo veo en Chile una enorme cantidad de jóvenes que intentan entrar en política, que quieren hacer algo. Hay colectivos aquí, colectivos allá, feministas aquí. Y en esa ausencia de figuras de mujeres, la historia, la belleza, la postura, el pensamiento de Beatriz Allende es fundamental. Entonces este libro que escrito por un joven, sí. Marco Álvarez tiene 30 años. Efectivamente. Y Marco viene a verme en enero. Él está haciendo una larga investigación sobre Miguel Enrique y se encuentra en el camino con esta mujer y se enamora. Yo pienso que se necesitaba la conciencia política de este autor y su enorme compromiso enamorado por una mujer olvidada. Y así escribe este libro en la urgencia. Él dice, ¿no? Es una primera semblanza, ojalá que de aquí partan más testimonio, más profundidad, más enseñanza en torno a ese periodo histórico que pareciera que es años luces del nuestro. Y sí, el mundo ha cambiado, pero ese mundo que ha cambiado requiere, como nosotros, y lo recordábamos antes de comenzar, como nosotros éramos jóvenes muy atentos a los mayores. Nos gustaba compartir con ellos, escucharlos, nos gustaba sentir a Clotario Blest, nos gustaba sentir a los abuelos, porque allí venía una sabiduría humana que hoy en Chile, y creo que en todos lados, hace mucha falta. Sí, a tu padre, entre otros, el placer de haberlo conocido y haberlo admirado y haber aprendido tanto en su compañía. Es decir, muy aceptado esto de una revolucionaria olvidada, porque, digo yo, ¿cuántas biografías más habría que hacer respecto de hombres y mujeres olvidados, que cayeron en combate, que se desaparecieron en el exilio, que hicieron tanto por luchar en contra el oprobio pinochetista y que hoy día no se recuerda? A veces uno se pone a pensar y dice, ¿qué será de fulano? ¿Qué será de sutana? Sí. Y resulta que, bueno, hay que empezar a investigar mucho más de lo que se ha investigado, como lo ha hecho Marcos Álvarez en este libro. Pero Tati Allende es una persona, yo diría que un poco atípica. Evidentemente, a lo mejor voy a decir una herejía, pero es la regalona del presidente Allende. Se ve que con quien tiene más empatía, digamos, política, por lo menos, Allende es con ella. Es una socialista, militante socialista, que sin embargo demuestra, tú dices algo muy certero por ahí, de que se puede ser... tener muchas convicciones muy fuertes, ser hasta fanático, pero no por eso no aceptar las ideas de los demás y convivir con la lucha y las ideas de los demás. Ella fue una persona, por lo mismo, muy cercana a las otras expresiones de la izquierda y al MIR, y nos exilió en un país sino como Cuba, porque traía además una admiración por la revolución cubana, que también la hereda un poco de la admiración que sintió Salvador Allende, como se expresa en este libro, cuando visitó Cuba y se encantó de la revolución y se encantó de conocer al Che Guevara y, por supuesto, a Fidel Castro. A mí me impactó mucho algo que tú dices en el libro, que después de lo que te aconteció a ti, de la muerte de Enrique, de la pérdida de tu hijo, de que tuviste que salir a Inglaterra y llegaste a Cuba, en fin,
una de las personas que te había alentado a seguir viviendo Sí. y a no quitarte la vida, y ha sido justamente Tati Allende. Sin embargo, ella culmina su vida con un suicidio. ¿Cómo se explica esto? ¿Qué le pasó? ¿Cómo explica ese fenómeno? Cuando, sí, lo esencial de nuestra amistad, esa mujer joven me lleva a la política. O sea, yo inicio mis primeros pasos en esa extraordinaria cartografía de los movimientos revolucionarios de América Latina, conducida, guiada por la Tati, quien estaba conformando el grupo de los helenos con Arnoldo Camus y otros compañeros socialistas. Voy a recorrer un largo tiempo en esa complicidad de mujeres, en la intimidad. Yo era más chica, ella era la más 2 años mayor, pero era la admiración y el cariño que yo le tenía. No sé cuál habrá sido para ella el significado de mi amistad. Lo que sí puedo decir es que la Tati me obligó a vivir. Y cuando yo, meses después de ese momento en La Habana, que recuerdo en el prólogo brevemente, porque no puedo acercarme a la muerte voluntaria de Beatriz Allende, de la Tati, sin el recuerdo de esa intimidad, cuando me recoge, deshecha, por primera vez ese agosto del 76, yo lloro por primera vez. No sé cómo hacer con mi vida, no sé qué hacer con la ausencia, no sé qué hacer con un personaje de viuda que no me cabe. Hay que recordar que en nuestra época las mujeres éramos muy autónomas, muy libres. No correspondía de ninguna manera ser viuda de nadie, no era algo que estuviera dentro de las relaciones de amor, de amistad, no eran roles que podían convenirnos. No podía yo apropiarme de nada de Miguel Enríquez, no era la complicidad política en esa relación con Miguel me impedía para siempre tomar la palabra a nombre de Miguel Enríquez. No era un contrato de matrimonio, era una relación de confianza, de complicidad intelectual, política, de estar los dos mirando el mundo de la misma manera, combatiendo juntos. Entonces, en ese momento tengo un derrumbe y la Tati me escucha, y yo creo que tiene un coraje político, una extraordinaria sabiduría como médico y una amistad entrañable como para ver y nombrar lo que yo no podía ni ver ni nombrar. Y ella me ayuda a ponerme de pie y me aconseja salir de Cuba para entrar en un tiempo de anonimato, en un tiempo de reconstrucción, de aceptar el devenir con eso es lo extraordinario. Ella me regaló la fidelidad a Miguel Enrique, a la revolución, al MIR, a las aspiraciones que nunca he abandonado desde ese momento, de que este mundo tal cual está no puede ser. Esa indignación frente a la explotación, ese compromiso que tomé junto a la Tati, jovencita, de caminar por la vereda de los oprimidos, del pueblo, de los que sufren, de los que pierden, de los humillados, de los perseguidos. No se me fue nunca, porque era necesario recomponerlo en un camino de silencio, ¿no? Y así fue como la Tati me obligó a vivir y me regaló una vida, y una vida política. Claro, pero yo observo,
porque te conozco que tú fuiste capaz de hacer ese cambio. Es decir, no ser la viuda o la compañera de Miguel Enríquez, sino que aprender a ser Carmen Castillo, Sí. con la vida, no sé, que has cumplido después, que has desarrollado en Europa, en nuestro país, en fin, en todas partes. Pero a mí me queda un sabor de que ella nunca pudo dejar de ser la hija de Salvador Allende, que de alguna forma la figura de Allende la marcó hasta la muerte, porque podríamos vincular incluso su muerte a la trágica muerte también de Salvador Allende. Parece que no pudo ser nunca la Tati Allende más que la hija de Salvador Allende. Yo creo que lo fue, Juan Pablo. El problema, si pienso en el misterio de la muerte voluntaria es un enigma, pero desde que supe en París el 12 de octubre su acto, lo escribí y produjo en ese momento un gran escándalo en la izquierda chilena y en otros. Escribí porque lo sentí, lo vi, como a veces uno tiene una visión. Ese acto que ella hace es un acto político, no es una mujer deprimida, ¿entiendes? Es decir, intentemos ver la muerte voluntaria, el suicidio, en el caso de Salvador Allende, en el caso de Walter Benjamin, en el caso de Paul Celan, en el caso de Stefan Zweig. Son suicidios que he estudiado en profundidad, estos últimos 3, porque son suicidios del exilio, son una denuncia de algo. Y ella, más allá de lo que Marco Álvarez, con respeto, explicita del contexto que ella está viviendo en ese momento, ella, estoy convencida, ejecuta en ese instante un acto de denuncia de la ausencia de política. Es decir, en ese momento de su vida, hay que recordar, ella tiene una misión que Allende le da, la unidad de las fuerzas antidictatoriales para hacer un frente común. El esfuerzo que ella hizo desde su rol de conductora legítimamente para lograr que el Partido Comunista y las fuerzas se unieran, que el MIR no se quedara solo enfrentado a la dictadura en la clandestinidad, el esfuerzo que se hizo habiendo caído compañeros socialistas tan importantes como Arnoldo Camus, que habrían podido implicar, ¿no?, ese encuentro ya en el terreno de la resistencia. Es decir, había una misión que ella debía cumplir. Sin embargo, por supuesto, puesto que ella era una combatiente revolucionaria, debe haber sentido un dolor tremendo de no haber estado junto a su padre en ese momento. El amor que se tenía en ese padre, esa hija, es ejemplar, porque es un amor no posesivo al mismo tiempo, es un amor de confianza del uno al otro, y ella absorbía, porque efectivamente en esos pocos meses que trabajé junto a ellos, porque la Tati me lo pide para que continuemos las pequeñas tareas de solidaridad que en ese instante Allende jamás renuncia a darle la mano a los revolucionarios que perseguidos en Brasil, en Argentina, en Bolivia, y había allí todo un contexto de cosas, de pequeñas cosas que hacer. Colaboro entonces con ella, y era sorprendente la capacidad de esa mujer de crear equipo, de escuchar, de dialogar. Mira, esa capacidad de crear energía. Entonces es como una conducción política que hace Beatriz en un amplio espectro de situaciones, porque era colaboradora de confianza de Salvador Allende, y la antena, ¿no?, con el mundo, con el MIR, con lo que sucedía en los sectores del pueblo, con las tomas, con ese Chile ardiente, ¿no?, avanzando hacia su sueño. Bueno, ella está ahí. Entonces, en el momento creo que ella decide
decide morir, es el reflejo para mí de a lo que conduce, sí, el culto a la muerte y al sacrificio, que se infiltra en la fila de nosotros, los desterrados, los exiliados, los sobrevivientes, culpables de ser sobrevivientes, sin tener territorio, sin tener cómo habitar el mundo, sin tierra, ¿me entiendes? El dolor del exilio se le olvidó a todo el mundo, no es un tema hoy, y yo tampoco tengo las palabras para contarlo, y recurro en el prólogo a María Zambrano, una exiliada filósofa muy importante del franquismo, que 40 años de exilio. Creo que Beatriz Allende tiene en ese instante, Juan Pablo, aspira a la libertad, al aire fresco. Sí, justamente. Y como en todo acto de muerte, aspira a la libertad, al aire fresco, y no lo obtiene puesto que va a morir, pero es su propia mano. Entonces estudié mucho qué hay en aquel instante de la muerte voluntaria, y creo que debemos inclinarnos con respeto frente a lo que no podemos comprender. Debemos tomar el acto como un acto político, y debemos sobre todo, y este libro aporta a eso, no quedarnos en su muerte. Creo que su muerte colaboró en el olvido también, aunque el olvido de Beatriz Allende es un olvido político fundamentalmente, pero colaboró. Sí, ahora, justamente tengo marcado en el libro esta alusión que tú haces a Marta Zambrano, y que define tan bien esto de que el exiliado es un superviviente, alguien que estaba destinado a morir, más fue rechazado por la muerte. Le dejaron con vida, pero tan solo y hundido en sí mismo, y a la par, a la intemperie, como que está naciendo y muriendo al mismo tiempo mientras sigue la vida. A mí me impactó mucho esa aseveración. En todo caso, claro, tú le das un sentido a la muerte de Tati Allende, como también tiene un sentido la muerte de su padre, porque a pesar de que yo debo confesarte, de los que creen que Allende fue asesinado y no se suicidó, sino que lo mataron. Y tengo muchos testimonios aquí mismo en nuestros micrófonos, hemos defendido eso y hemos traído personas que han atestiguado eso. Además, varios de los criminales lo atestiguaron en Estados Unidos, que habían sido ellos los que habían aceptado la moneda y lo habían matado. No me quedo con la versión del suicidio, pero para el caso va lo mismo, porque Allende decidió morir también. Es decir, él sabía que no podía salir con vivo y lo había prometido de la moneda, por lo tanto, si lo mataban o se quitaban la vida de él, prácticamente era lo mismo, por lo que ambas vidas en este sentido se conjugan, son expresión de lo mismo, son un enorme llamado de atención al mundo y a la política, y eso es lo que a mí me hace pensar de que, bueno, que son dos vías, como tú has dicho, muy, muy entrelazadas. Sí. Desafiando incluso, desafiando incluso lo que los cubanos nunca han sido partidarios del suicidio, y más bien despreciaban a las personas que se quitaban la vida, les molestaba. Es una cultura de la izquierda, pero yo por eso digo, muchas veces lo que juzgaron el suicidio desde la izquierda es una corriente para mí completamente ignorante de lo que es la vida, ¿no? Porque en definitiva es lo que yo llamo el culto a la muerte, el sacrificio. Entonces, enjuiciar a alguien sobre ese punto tan enigmático, porque en definitiva cada persona es una historia separada y podemos ver todos los hechos. Está plagado de testimonios, si también filósofos griegos decidieron morir. Bueno, la misma historia de Cristo, desde el punto de vista teológico es una persona que decide morir, porque es decir, si era el Hijo de Dios, como muchos creen, podría haberse revelado frente a esa situación y no haberse expuesto a la muerte, en definitiva, a la crucifixión. O sea, esto de la muerte ha tenido mucho sentido en la historia de la lucha por la justicia, en fin. Nos queda poco tiempo, Carmen, pero yo no puedo
tenerte aquí sin llevarte a los tiempos actuales. Advirtiendo que este es un libro magnífico para entender también los tiempos actuales. Así es, Juan Pablo. Porque, estoy convencida. Como tú dices, si no sabemos lo que pasó en la historia, bueno, estamos condenados a repetir las tragedias. Sí. Y este libro de alguna forma nos advierte también de la tragedia que vivimos. No te voy a preguntar por quién vas a votar y si vas a votar o no, pero cómo estás viendo el momento político hoy, a la luz de que tenemos elecciones en las próximas semanas. Juan Pablo, creo que compartimos a la vez la indignación y el estupor de ver convertida la política en un circo mediático. O sea, realmente yo estoy plantada en el mundo desde otro espacio-tiempo. Para mí la política es todo lo que resiste el arte de lo imposible, como lo vivíamos con Beatriz Allende, como lo vivió Salvador Allende, y lo que quiero hacer compartir en el fondo a los lectores o a los que ven los trabajos en mis talleres, en mis escuelas, aquí y allá, es que la política es algo que le da a la vida una intensidad, un sentido, que hace que trascienda la muerte justamente, o que la muerte no cuente, puesto que la vida es lo que importa y en el morir es en ese instante nuestros muertos viven con nosotros. La política, si no la encuentra la juventud, los jóvenes adolescentes, nos encontramos en esta situación social que se vive en Chile. Entonces, el juego electoral, yo lo siento mucho de hablar así porque soy una generación que vota, pero es tremendo, ¿me entiendes? Es como que te encuentras en un ambiente de virtualidad, de show, de cosas, y en que las opciones y los militantes, porque Beatriz Allende nos recuerda, y las grandes campañas electorales de Salvador Allende, ¿no? El tren, el contacto permanente con el pueblo. El pueblo, ¿qué es el pueblo? El pueblo son sujetos conscientes, organizados, que se unen en función de una aspiración. Bueno, no nos digan a nosotros nostálgicos. Yo creo que no somos para nada nostálgicos. Yo creo que si queremos apuntar a una sociedad de justicia y de igualdad, de dignidad humana, hoy en el planeta, no es solo Chile, en Francia es igual, tenemos que apuntar a otra forma de hacer política, en el cual la elección llegará o no a ser el camino importante en un transcurso de tiempo en que la conciencia del sujeto despierto se une a otros, crea colectivos, crea asociaciones, crea partidos. O sea, no puede ser que hoy día no existan obreros, trabajadores en las cúpulas de los partidos como el socialista. No puede ser que el dinero decida, no puede ser esta inclinación a la clase dominante y a los poderosos para regir bajo el imperio fascista económico que domina el planeta, lo que hay que hacer. Y yo digo con las palabras de John Verdier, entendamos de una vez que vivimos en una cárcel dominada por el fascismo económico, y actuemos como prisioneros dentro de esa cárcel. Muy bien, muchas gracias. A mí me da un gusto enorme, estimados auditores, tener aquí a Carmen Castillo conversando sobre este libro que recomiendo vivamente, de Marco Álvarez, Tati Allende, una revolucionaria olvidada, cuyo prólogo justamente escribe Carmen Castillo. Me ha dado mucho gusto y quiero solo agradecerles la audiencia, pero también invitarlos a que en un ratito más ya
esta conversación va a tener una versión escrita en nuestro diario electrónico, diario.uchile.cl, y un poquito más adelante, un par de horas más, va a estar ya en nuestro diario TV, o sea, va a estar el registro de la imagen de lo que ha sido esta conversación. Gracias de nuevo, Carmen, gracias por estar aquí. Hoy, gracias, Juan Pablo, se nos quedaron las cosas de... Muchas cosas, pero todavía tenemos larga vida para conversarlas. Así es.